¿Qué tal, amigos? Les habla el Padre Rafael Chávez y les doy la bienvenida una vez más a este su pequeño espacio de meditaciones. Estamos a jueves 13 de julio, semana 14 del tiempo ordinario, y hoy podemos celebrar la memoria opcional de San Enrique. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Dios nuestro, que con la abundancia de tu gracia ayudaste a San Enrique a pasar admirablemente del cuidado del gobierno temporal a las realidades del cielo, concédenos por su intercesión, en medio de la inestabilidad de este mundo, que avancemos hacia ti con un corazón puro. Por nuestro Señor Jesucristo, tu Hijo, que vive y reina contigo en la unidad del Espíritu Santo y es Dios, por los siglos de los siglos. Amén. San Enrique. Hay santos que no nos son muy familiares y es bueno que vayamos conociéndolos. Por ejemplo, este santo de hoy, memoria opcional. San Enrique II muere en el año 1024 junto con su esposa Santa Cunegunda. Ayudó a los pobres y como emperador respetó la libertad de la iglesia, fomentando la reforma eclesiástica y monástica. Fundó la sede de Bamberg como centro para las misiones a los eslavos, patrono de las oblatas benedictinas. Y hoy la liturgia nos presenta el libro del Génesis, capítulo 44, versículos del 18 al 21, del 23 al 29 y capítulo 45, versículos del 1 al 5. En aquellos días se acercó Judá a José y le dijo: «Con tu permiso, Señor, tu siervo va a pronunciar algunas palabras a tu oído. No te enojes con tu siervo, pues tú eres como un segundo faraón. Tú, Señor, nos preguntaste, ¿tienen padre o algún hermano? Nosotros te respondimos, sí tenemos un padre anciano, con un hijo pequeño que le nació en su vejez. Como es el único que le queda de su madre, pues el otro hermano ya murió, su padre lo ama tiernamente. Entonces tú dijiste a tus siervos, tráiganmelo para que yo lo vea con mis propios ojos, pues si no viene su hermano menor con ustedes, no los volveré a recibir. Cuando regresamos a donde está nuestro padre, tu siervo, le referimos lo que nos habías dicho. Nuestro padre nos dijo, vuelvan a Egipto y cómprennos víveres. Nosotros le dijimos, no podemos volver, a menos que nuestro hermano menor vaya con nosotros. Solo así volveríamos, porque no podemos presentarnos ante el ministro del faraón si no va con nosotros nuestro hermano menor. Nuestro padre, tu siervo, nos dijo entonces, ya saben que mi mujer me dio 2 hijos. Uno desapareció y ustedes me dijeron que una fiera se lo había comido y ya no lo he vuelto a ver. Ahora se llevan también a este. Si le ocurre una desgracia, me van a matar de dolor». Entonces José ya no pudo aguantarse más y ordenó a todos los que lo acompañaban que salieran de ahí. Nadie se quedó con él cuando se dio a conocer a sus hermanos. José se puso a llorar a gritos. Lo oyeron los egipcios y llegó la noticia hasta la casa del faraón. Después le dijo a sus hermanos, «Yo soy José. ¿Vive todavía mi padre?». Sus hermanos no podían contestarle porque el miedo se había apoderado de ellos. José les dijo, «Acérquense». Y se acercaron, y él continuó, «Yo soy su hermano José, a quien ustedes vendieron a los egipcios. Pero no se asusten ni se aflijan por haberme vendido, pues Dios me mandó a Egipto antes que a ustedes para salvarles la vida». Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Salmo 104. Recordad las maravillas que hizo el Señor. Llamó al hambre sobre aquella tierra, cortando el sustento del pan. Por delante había enviado a un hombre, a José, vendido como esclavo. Recordad las maravillas que hizo el Señor. Le trabaron los pies con grillos, le metieron el cuello en la argolla, hasta que se cumplió su predicción y la palabra del Señor lo acreditó. Recordad las maravillas que hizo el Señor. El rey lo mandó desatar. El Señor de los pueblos le abrió la prisión. Lo nombró administrador de su casa, Señor de todas sus posesiones.
recordad las maravillas que hizo el Señor. Y el Evangelio de Mateo, capítulo 10, versículos del 7 al 15. En aquel tiempo envió Jesús a los 12 con estas instrucciones: vayan y proclamen por el camino que ya se acerca el reino de los cielos. Curen a los leprosos y demás enfermos, resuciten a los muertos y echen fuera a los demonios. Gratuitamente han recibido este poder, ejérzanlo pues gratuitamente. No lleven con ustedes en su cinturón monedas de oro, de plata o de cobre. No lleven morral para el camino, ni 2 túnicas, ni sandalias, ni bordón, porque el trabajador tiene derecho a su sustento. Cuando entren en una ciudad o en un pueblo, pregunten por alguien respetable y hospédense en su casa hasta que se vayan. Al entrar, saluden así: que haya paz en esta casa. Y si aquella casa es digna, la paz de ustedes reinará en ella. Si no es digna, el saludo de paz de ustedes no les aprovechará. Y si no los reciben o no escuchan sus palabras, al salir de aquella casa o de aquella ciudad, sacúdanse el polvo de los pies. Yo les aseguro que el día del juicio, Sodoma y Gomorra serán tratadas con menos rigor que esa ciudad. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Y bien, esta lectura del Génesis, este fragmento de Génesis capítulo 44 y 45, es uno de los relatos más conmovedores que tiene la Biblia entera, diría yo. Siempre me ha llamado la atención la historia de José, porque uno puede ver allí la figura de Cristo, vendido, encarcelado, vilipendiado, pero al final levantado en alto. Y es hermoso ver cómo José ve la mano de Dios sin rencores ni resentimientos hacia sus hermanos que lo trataron tan mal. Y al final Dios lo coloca en una posición de poder y de autoridad superior a cualquier otra persona. Veamos cómo Dios escribe derecho sobre renglones torcidos. Miremos la historia de nuestra propia vida y démonos cuenta que muchas veces Dios permite en nuestra vida tribulaciones y cosas muy feas y desagradables a los ojos del mundo, pero tenemos que nosotros que redescubrir y replantearnos nuestra propia historia a los ojos de Dios, a los ojos de Jesús, ver el paso de Dios en nuestra historia y ver cómo Dios está escribiéndola con su dedo en medio de las situaciones más duras, más difíciles y más contradictorias. ¿Quién iba a pensar que aquel pobre muchacho, José, digamos que envidiado por sus hermanos, porque era amado por su padre, otra cosa que lo hace semejante a Cristo, amado por su padre, se ganó la envidia de sus hermanos y lo vendieron, pero todo eso que lo llevó a sufrir tanto, lo llevó también a ocupar, luego de tantos años, el puesto de ser el segundo hombre más importante del imperio más poderoso de su tiempo, que era Egipto. Y fíjense cómo al final los perdona, y las palabras de José deben llenarnos de admiración y al mismo tiempo plantearnos cómo actuamos nosotros ante aquella gente que nos ha hecho daño. Dice: no se asusten ni se aflijan por haberme vendido, pues Dios me mandó a Egipto antes que a ustedes para salvarles la vida. Y tú, en tu historia, puedes ver hacia atrás y ver cómo Dios ha actuado en tu vida en medio de las circunstancias penosas y cómo te das cuenta de que en la situación en la que puedas estar ahora es donde Dios te ha puesto precisamente para poder hacer el bien a otros. Esto es muy interesante. Y por otro lado, vemos ahora en el Evangelio de Mateo, como la continuación del Evangelio de ayer, de la elección de los 12 y la misión que le da a ellos. Es la misión de la iglesia. Vayan y proclamen por el camino que ya se acerca el reino de los cielos. Esa proclamación sigue en pie. Cada uno de nosotros estamos llamados a proclamar el Evangelio, o sea, la venida del reino. Ese es lo central. El reino de Dios está cerca. El reino de Dios está al alcance. El reino de Dios está en el corazón de cada uno
que acepta a Dios, que acepta su mensaje y que está dispuesto a renunciar a muchas cosas, a todo, por tener a Dios consigo. La misión que Dios le encomendó a los apóstoles es una misión que supera y sobrepasa la posibilidad humana, los poderes humanos. Digamos que incluso lo que humanamente uno puede llegar a hacer, incluso la persona más inteligente o capacitada, queda pequeña ante los retos que la situación nueva del reino impone a la persona. Curen a los leprosos y demás enfermos, resuciten a los muertos, echen fuera a los demonios. Son situaciones que uno humanamente no lo puede hacer, si Dios no nos da el poder y la autoridad para hacerlo. Este poder lo tiene la iglesia. Está en los sacramentos. En todos ellos hay posibilidades para resucitar, para llevar de nuevo a la vida. ¿Acaso no te has puesto a pensar que la confesión es un sacramento para revivir las almas que están muertas por el pecado? ¿No te has puesto a pensar que la unción de enfermos no es la extrema unción para llevarla a los que se están muriendo solamente, sino que también puede traer a la salud a los que están enfermos? Es para curar. La Eucaristía también es un sacramento de curación. Todos los sacramentos están llenos de esos efectos curativos y sanadores. Echen fuera a los demonios. El mundo de hoy se enfrenta a una situación muy complicada porque está sacando a Dios de todas las instancias y el diablo está tomando su lugar. Porque donde no está Dios, el diablo va a estar. No hay un lugar neutro, no hay una situación neutra, un área gris. No, donde no hay luz, hay oscuridad. Y eso es lo que pasa con el demonio. No nos hagamos falsas ideas con esto. Todas esas personas que están apartando a Dios, que están edificando su vida sin Jesucristo, sin Dios, están abriendo puertas y están haciéndose vulnerables a las acciones del maligno que cada día se hacen más evidentes, no solo en personas, sino en grupos, en sociedades, en países enteros. También Dios nos invita en Jesucristo a aquellos que estamos metidos en la misión a depender totalmente de Él, sí, a depender, a confiar en su providencia. Dios proveerá. Y por esto le da instrucciones muy estrictas a sus discípulos en cuanto a lo que deben llevar. Ejercer el ministerio gratuitamente, a no llevar nada en el cinturón, ni monedas de oro, ni de plata, ni de cobre, ni nada para el camino, ni morral, ni bordón, ni sandalias. O sea, pies desnudos. ¿Por qué tanta rigurosidad en esto? Dice, el trabajador tiene derecho a su sustento. Y eso es algo que las comunidades deben entender. ¿Por qué Jesús no les dejó llevar prácticamente nada? Para que el misionero pudiese confiar en Dios, que iba a proveerles lo necesario a través de la comunidad. Es la comunidad la que debe, digamos que, suplir y ser para el misionero las manos de Dios que le proveen de lo que necesita. Tú que eres miembro de alguna parroquia, de alguna comunidad, estás siendo las manos de Dios para proveer a aquella persona que está allí, proveyéndote de los sacramentos, proveyéndote de la vida de gracia, de la palabra. Le estás ayudando a sobrevivir, a llevar la vida que necesita, lo que necesita para poder subsistir, porque el trabajador tiene derecho a su sustento. Además, por último, nos dice la regla de cuando entrar a una casa, la bendición que significa tener a un apóstol, a un enviado, a un misionero en el hogar. La bendición de la casa comienza con una vida justa, una vida recta, una vida honesta. Y si no es así, la bendición se va y regresa al apóstol. Y la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre cada uno de ustedes y les acompañe siempre. Y seguiremos en contacto, si Dios lo permite, a través de este canal. Chao, chao.